Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada del Evangelio según San Marcos, en nuestra Biblia católica. Estamos haciendo la lectura acompañada, leemos un capítulo, estamos siguiendo esta dinámica. Leemos un capítulo y posteriormente hacemos un comentario aprovechando los comentarios que vienen en nuestras Biblias católicas, pero también acudiendo a la enseñanza de los doctores de la Iglesia, del magisterio en general, los santos padres y por supuesto el catecismo de la Iglesia católica. Y claro, en nuestra oración, en nuestra lectura orada, acompañada, siempre acudimos también a solicitar el apoyo, la asistencia, el acompañamiento del Espíritu Santo. El Espíritu que inspiró a quienes escribieron la Biblia y también es el que guía a la Iglesia Católica en la interpretación correcta y la enseñanza de los textos sagrados. Pues bien, tomamos nuestra Biblia, le damos un beso, porque es Dios hecho palabra. Hay que tratar la Sagrada Escritura con mucha reverencia, respeto, con mucho amor. Y bueno, también te recomiendo que tengas a tu lado pues una libreta, un lápiz, una pluma para que tomes tus anotaciones, para que escribas tus preguntas, tus inquietudes, los comentarios, lo que vas concluyendo, lo que vas entendiendo, para que te sirva después en una lectura posterior más despacio, personalmente, ¿verdad? Que hagas una relectura y puedas orar con lo que el Señor te esté diciendo. Algo parecido a lo que le llamamos comúnmente la lección divina, la lectura orada de la palabra de Dios. Pues bien, sin mayor preámbulo, invocamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15. Muy de madrugada se reunieron a deliberar los jefes de los sacerdotes, junto con los ancianos, los maestros de la ley y todo el consejo de ancianos. Luego condujeron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices. Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato se quedó extrañado. Por la fiesta, Pilato les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Tenía encarcelado a un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un asesinato en una rebelión. Cuando llegó la gente, comenzó a pedir lo que solía concederles. Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Los jefes de los sacerdotes incitaron a la gente para que le soltara a Barrabás. Pilato les preguntó otra vez, ¿y qué quieren que haga con el que ustedes llaman rey de los judíos? Ellos gritaron, ¡crucifícalo! Pilato les contestó, pues, ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaron todavía más fuerte, ¡crucifícalo! Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que lo azotaran y después lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del palacio, o sea, al pretorio, y llamaron a toda la tropa. Lo vistieron con un manto rojo y trenzando una corona de espinas se la pusieron. Después comenzaron a saludarlo diciendo, «Salve, rey de los judíos». Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían y, poniéndose de rodillas, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto rojo, lo vistieron con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo.
Y a un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, que al regresar del campo pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús hasta el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Después lo crucificaron y se repartieron su ropa sorteándola, para ver qué se llevaba cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Había un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con Jesús crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, haciendo muecas y diciendo: tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Y de la misma manera los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciéndose unos a otros: a otros salvó y a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que habían sido crucificados junto a él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes decían al oírlo: está llamando a Elías. Uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola en una caña, le ofrecía de beber, diciendo: vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Había además otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, que era miembro distinguido del Consejo de Ancianos y esperaba el reino de Dios, y tuvo el valor de presentarse a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto, y llamando al oficial romano le preguntó si había muerto ya. Informado por el oficial romano, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, vamos ahora a hacer un pequeño comentario de este capítulo 15, también ya breve, ya de los finales de este evangelio. Estamos acercándonos al final del evangelio de San Marcos. Nos faltan el capítulo 15, que ya hemos leído, y el capítulo 16. Vamos a comentar algo. Los temas prácticamente de este capítulo 15 es cuando Jesús, una vez ya condenado y preso por las autoridades judías, es enviado a Poncio Pilato para que él también lo condene a muerte. Porque ciertamente los judíos no tenían la potestad de ejecutar, digamos, las penas de muerte, pero desde luego los romanos, que tenían, digamos, el dominio en ese sentido, pues sí lo podían hacer. Dice: muy de madrugada se reunieron a deliberar los jefes de los sacerdotes junto con los ancianos, los maestros de la ley y todo el consejo de ancianos. Luego condujeron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato les preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: ¿tú lo dices? Los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato lo interrogó de nuevo diciendo: ¿no respondes nada?
mira de cuántas cosas te acusan. Algo parecido a lo que le decía el sumo sacerdote una noche antes. Pero Jesús no respondió nada. De modo que Pilato se quedó muy extrañado. Por la fiesta, Pilato les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Tenía encarcelado a un tal Barrabás. Barrabás. El nombre Barrabás es interesante, ¿verdad? Porque Barabá o Baraba, como lo podrían decir los hebreos, es hijo del padre, hijo de papá. Barabá. Barrabás, el hijo del padre, ¿no? Un nombre también muy significativo, ¿no? Porque será de alguna manera el sustituto, ¿no? El hijo del padre, el sustituto de Jesús, a ese sí lo van a liberar. Lo tenían encarcelado con los revoltosos que habían cometido un asesinato en una rebelión. Cuando llegó la gente, comenzó a pedir lo que solía concederles. Y Pilato les preguntó: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Los jefes, sabía, dice aquí, algo muy importante. Pilato sabía que los jefes de los sacerdotes le habían entregado a Jesús por envidia. ¿Cómo es que Pilato sabía esto? Bueno, Pilato seguramente como gobernador, como encargado, ¿verdad?, de la ley romana en los territorios, digamos, ocupados ahí de Judá, pues él tendría sus informantes, ¿no? Y seguramente se enteraba de que los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, las autoridades judías, pues envidiaban a Jesús de que tuviera esa capacidad de convocatoria, ¿verdad? Lograr que tanta gente lo siguiera y que hablara también de él, despreciando la manera como los mismos, digamos, sacerdotes y los sumos sacerdotes, y los fariseos, todos estos, pues manejaban la palabra de Dios, porque inclusive dice, la gente reconocía que Jesús hablaba con autoridad, como alguien que sabía las cosas y no como los maestros de la ley. Entonces, bueno, pues nos dice aquí que Pilato estaba enterado de esa dinámica que estaba sucediendo y entonces les propone al pueblo soltar a Jesús, ¿verdad? Es decir, no hacer lo que quería, según él se daba cuenta, no hacer lo que querían las autoridades judías. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la gente para que pidiera que soltaran a Barrabás. Pilato les preguntó otra vez: ¿y qué quieren que haga con el rey, con el que ustedes llaman rey de los judíos? Y ellos gritaron: crucifícalo. Esto sorprendió a Pilato y les preguntó. Pilato les contestó: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaron todavía más fuerte: crucifícalo. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús para que los azotaran y después lo crucificaran. Los soldados lo llevaron al interior del palacio, o sea, al pretorio, y llamaron a toda la tropa. Lo vistieron con un manto rojo y trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Después comenzaron a saludarlo diciendo: salve, rey de los judíos, burlándose de él. Lo golpeaban en la cabeza con una caña, lo escupían y poniéndose de rodillas le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto rojo, lo vistieron con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Este momento, ¿verdad?, de la burla de los soldados sobre Jesús, es un momento que estaba profetizado. Lo menciona Salmos, lo mencionan Isaías, ¿verdad?, también en los poemas del siervo sufriente. Lo menciona el libro de sabiduría también, ¿verdad? Y entonces vemos que Jesús nuevamente lo único que hace y que es lo que le interesa, todo lo que permite que le suceda, es algo que está dispuesto por el Padre Celestial, algo que está ya profetizado, y Jesús quiere cumplir las Escrituras tal como hablan de Él, como estas dan testimonio de Él. A un tal Simón, natural de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo,
que al regresar del campo pasaba por allí, lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Condujeron a Jesús hasta el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le daban vino mezclado con mirra. ¿Ven? Aquí habla que le daban vino. Dice Jesús que no volvería a tomar vino hasta que estuviera, un vino nuevo, hasta que estuviera en el reino de Dios. Entonces, por eso algunos dicen, si aquí le estaban dando a Jesús vino mezclado con mirra, es decir, este vino mezclado con mirra, está mezclado con mirra porque buscaban adormecer, ayudar a Jesús a que pudiera él soportar el castigo que le estaban dando hasta poder llegar al Calvario, ¿verdad? Al monte ahí del Gólgota, donde lo crucificarían con los malhechores, uno a su izquierda y otro a su derecha, ¿verdad? Y tuvieron que buscar a alguien, Simón de Cirene, ¿verdad?, para que le ayudara a cargar la cruz a Jesús. ¿Cómo verían a Jesús? Ya de cansado, de devastado, lastimado, ¿verdad?, que no veían que pudiera él alcanzar a llegar hasta el Gólgota. Pero fíjense que aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué Jesús estaría al punto de tener que requerir de ayuda? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios permite que alguien, ¿verdad?, en este caso Simón de Cirene, alguien más, cargue con Jesús la cruz de Jesús, para ayudarlo a llegar a cumplir finalmente este designio de la voluntad de Dios? ¿Quién es este Simón de Cirene? ¿Cuál es su papel en este apoyar a Jesús? Tendríamos que decir que así como Jesús es nuestro cirineo, que nos ayuda a cargar con nuestra cruz de cada día a través de su gracia, a través de su amor, a través de los dones que nos da para poder cumplir la voluntad del Padre, Él también quiso ser ayudado por nosotros, por la humanidad, por un inocente, digo, inocente en el sentido de que pues Simón de Cirene regresaba del campo, él no sabía ni qué rollo, no sabía qué estaba pasando, ¿verdad? Seguramente sabía que llevaban a unos condenados a crucificar, pero no sabía quiénes eran ni por qué, y sin embargo lo toman a la fuerza los soldados y lo obligan a cargar la cruz de Jesús. Probablemente tú y yo nos podamos sentir así obligados a veces a cargar nuestra cruz, pero ciertamente es parte del plan de Dios. Y en ese sentido, nosotros también debemos ayudar a Jesús a cargar su cruz. ¿Cómo es esto? Pues es que Jesús, ya después de la resurrección, sabemos por la predicación de San Pablo, que al fundar la iglesia viene siendo este cuerpo místico de Cristo. Y es un cuerpo de Cristo que sigue sufriendo, porque a lo largo de los años, de los milenios, a lo largo de la historia, el pueblo creyente sigue pasando por la tribulación, por la persecución, por el rechazo, por, digamos, el odio de los no creyentes, ¿verdad? O creyentes en otra cosa, ¿verdad?, que rechazan a Jesús, su plan, rechazan a Dios, etc. Y entonces nosotros debemos ayudar al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia, nosotros mismos que somos iglesia también. Debemos ayudar a aquel que sufre, a aquel que está cargando una cruz más pesada, demasiado pesada, que no puede con ella, que ha caído varias veces quizá ya. Y entonces, bueno, pues tenemos que nosotros ser ese cirineo para los más, diríamos, los más vulnerables, los que más sufren, los que más difícil la están pasando. Es así que nosotros también nos convertimos en cirineos de Jesús, de ese Jesús sufriente, de ese rostro sufriente de Jesús en el enfermo, en el preso, en el desplazado, ¿verdad? Los inmigrantes, los que sufren, las viudas, los niños abandonados, todas estas cosas, los huérfanos, bueno, tanto sufrimiento que hay en el mundo. Y el Señor nos está llamando aquí a que seamos el cirineo de Cristo, de ese Cristo sufriente. Y a la vez que nosotros para ese Cristo sufriente, para ese hermano nuestro que sufre,
seamos también presencia amorosa de Dios. Seamos esos ángeles que llegan a ayudar a Jesús en el desierto, en el sufrimiento, que pasa hambre, que pasa dificultades, que pasa pruebas terribles, maltratos terribles. Es un momento muy, muy especial y muy significativo este de Simón de Cirene. Nosotros estamos llamados a ser cirineos de aquel que sufre. Y aquel que sufre, que sea para nosotros el Jesús sufriente, este siervo sufriente del que nos habla Isaías en los poemas del siervo de Dios. Y entonces lo condujeron a Jesús hasta el Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le daban vino mezclado con mirra, pero él no lo aceptó. Aquí está este punto. Jesús no aceptó ese vino. Jesús no lo probó. Otros relatos dicen que lo probó, pero no. Cuando le dieron esta esponja con vinagre, la probó, pero no la tomó, ¿verdad? La probó nada más. Y en ese momento él entrega el Espíritu. Pero en este momento, cuando lo quieren a él de alguna manera drogar para que tenga mayor aguante y no sienta tanto el dolor, el cansancio y todo esto, y pueda llegar hasta el Calvario, Jesús, otro punto importante, no acepta esa ayuda, porque Jesús no quiere escatimarse ningún dolor, ningún sufrimiento, ninguna prueba, ningún tormento. Jesús quiere sufrirlo todo hasta el extremo, tal cual, por ti y por mí. Y ese también es otra prueba, otra enseñanza del amor infinito de Dios por nosotros. Jesús no se guardó nada. Jesús lo dio todo. Jesús se entregó totalmente a la muerte por ti y por mí, sabiendo que podía él cumplir la voluntad del Padre. Tengo poder para entregar mi vida y poder para volver a tomarla. Nadie me la quita, yo la doy. En Jesús, en su libertad, está optando por la vida, pero una vida que pasa como el grano de trigo, pasa por la muerte para poder germinar y dar fruto. Después lo crucificaron y se repartieron su ropa, sorteándola. Lo dijeron muy rápido, ¿verdad? ¿Cuánto tardó ese proceso de que Jesús llegara al Gólgota, prepararan la cruz, poner el patíbulo, ¿verdad? Este tronco que va cruzado, ¿verdad? Que va horizontal, junto con el otro que va, el mástil, ¿verdad? Que va vertical. Lo clavan. Debe haber sido un momento terrible, doloroso, ¿verdad? La película hecha por Mel Gibson, esta película de la Pasión, que está basada en las visiones místicas de Ana Catalina Emmerich, ¿verdad? Nos muestran el dramatismo con más detalle de cómo sucedió esta crucifixión. Y después se repartieron su ropa sorteándola para ver qué se llevaba cada uno. Recordemos el Salmo 22, donde precisamente se relata este momento específico de la crucifixión, cuando los soldados se dividen la ropa, pero llegan al manto, a la túnica que estaba hecha de una sola pieza, y esa se la echan a suertes. Dicen, no la rompamos, ¿verdad? Está muy bien hecha, está muy bien, ¿verdad? Seguramente se la habría hecho su mamá, ¿verdad? María. Y entonces ellos dicen, no la rompamos, vamos a sortearla. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Sabemos que Jesús muere a las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana. 6 horas pasó Jesús colgando del madero en esta terrible tortura de la crucifixión y estarse sostenido sobre los clavos, sobre las heridas de los clavos. ¿Cómo estaría ese dolor intenso de Jesús? Fueron 6 horas interminables, 6 horas larguísimas en este terrible tormento. Había un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el Rey de los Judíos. Con Jesús crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban haciendo muecas y diciendo, tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.
Y de la misma manera, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él, diciéndose unos a otros: salvó a otros salvó, y a sí mismo no puede salvarse. El Mesías, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Era una burla que está también profetizada en el libro de la sabiduría. Hasta los que habían sido crucificados junto a él lo insultaban. Conocemos este relato, ¿verdad?, de todo lo que platicaban ahí en la cruz los bandidos que habían sido crucificados junto a él y Jesús. Al llegar el mediodía, toda la región quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. Las primeras 3 horas, de las 9 a las 12, ¿verdad?, había estado el sol brillante, pero al llegar el mediodía, desde las 12 hasta las 3, toda la región quedó a oscuras. A oscuras. Para que digan a oscuras, no nublado, no. Aquí es importante este momento que está diciendo Marcos. Y es que Jesús había profetizado, es el momento de las tinieblas. Es el momento del maligno, en el que él aparentemente va a estar triunfando, pero su triunfo no prevalecerá. Y aquí estas palabras, ¿verdad?, el triunfo aparente de Satanás, el triunfo aparente del enemigo, de Luzbel, de aquella serpiente del jardín, ¿verdad?, que tentó a Adán y Eva y provocó la caída del género humano, la caída en el pecado. Esa victoria aparente es el momento en el que Dios de alguna manera le permite, como quien dice, celebrar, que ha aparentemente logrado su cometido, destruir al Salvador del mundo. Sabemos que esto, como Jesús lo ha dicho también de su iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán. Es decir, ¿qué implica este no prevalecer? Implica que hay un momento en el que parece que han vencido. La misma iglesia como cuerpo de Cristo, cuerpo místico del Señor, nos dice el catecismo en los números 675 al 677 que la iglesia tiene que seguir a su maestro y pasar también por la crucifixión, pasar también por la pasión y muerte y la resurrección. Y este momento de pasión y muerte es el momento en el que parecerá que los enemigos de Cristo, los enemigos del plan de Dios, los enemigos de la iglesia, que para todo fin debemos entender que se trata de la Iglesia Católica fundada por Cristo hace 2000 años, parecerá que la han destruido, parecerá que ha perdido el rostro, que ha perdido su esencia, parecerá que ha perdido la fe. Y parecerá con esto que el triunfo de las tinieblas sobre el plan de Dios. Pero este triunfo no aparente no prevalecerá. Pues aquí lo vemos igual. Al llegar el mediodía, toda la región quedó a oscuras hasta las 3 de la tarde. A esa hora Jesús gritó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuevamente el Salmo 22. Algunos de los presentes decían al oírlo: está llamando a Elías. Uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre y sujetándola en una caña le ofrecía de beber, diciendo: vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Y el oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver que había expirado de aquella manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Fíjense qué importante estos dos detalles que nos cuenta Marcos, que para él obviamente tienen un gran significado. El primero de ellos, la cortina
del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Esta cortina era la que separaba el lugar santo, donde se ofrecía el holocausto, del lugar santísimo, diríamos ahora, o el lugar santo de los santos, el 3 veces santo. El lugar donde estaría el arca, donde estaría después, entraría el sumo sacerdote solamente una vez al año para expiar los pecados del pueblo, rociando de sangre el lugar del santo de los santos. Este lugar al que solamente podía entrar el sumo sacerdote y que, diríamos, litúrgicamente era una expresión del cielo, el lugar santísimo en el que solamente habita Dios y al que solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Es decir, un lugar inaccesible para todos los demás. Solamente el sumo sacerdote, por una ordenanza especial, que era una consagración, que viene desde el Antiguo Testamento, por supuesto, ¿verdad? En el libro del Levítico, este sumo sacerdote, que era el único que tenía la posibilidad de entrar a ese lugar santísimo. Pues al romperse el velo, quedaba totalmente expuesto este lugar. ¿Qué significaba? Que a partir de este sacrificio de Cristo, la reconciliación que Él hacía en su mismo sacrificio entre el Padre, entre Dios y la humanidad, nos hacía posible, nos permite ahora entrar al lugar santísimo donde está Dios. Jesús está haciendo accesible para el hombre en un lugar que era inaccesible, diríamos, desde el Génesis, cuando Adán y Eva son echados del paraíso y Dios pone a un ángel con una espada de fuego a la puerta para que nadie más, nunca más volviera a entrar el hombre, pero ciertamente no sin antes haber prometido a un Salvador que restituiría al hombre a esta condición de amistad con Dios. Pues bien, esto es lo que significa la cortina del templo, que se rasga en dos, se rasga por el centro y ya queda totalmente accesible este lugar para que lo puedan entrar el hombre, la humanidad redimida, reconciliada con Dios. Y el segundo elemento que nos dice, ¿verdad?, que es un pagano el que viene reconociendo a Jesús. Recordemos que en toda la primera parte del relato de este Evangelio de Marcos, el drama era ¿quién es Jesús? Nadie atinaba a decir quién era Jesús. Pero en esta segunda parte, Jesús empieza ya a manifestarse, pero recibe el rechazo, ya no le creen. El que viene reconociendo finalmente a Jesús como Hijo de Dios, como el Mesías que viene a morir por nosotros, es el oficial romano. Y dice, al ver que había expirado de aquella manera, es decir, él había visto muchas ejecuciones y había visto cómo morían los condenados maldiciendo, gritando, llorando, chillando, tantas cosas, pero Jesús, de una manera pacífica, de una manera totalmente aceptando la voluntad del Padre, como cordero llevado al matadero, ¿verdad?, que nos dice Isaías, reconoce que es este cordero de Dios y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es el que finalmente reconoce a Jesús, el pagano, no el judío, el pagano. Y con esto Marcos también nos está diciendo este deseo del Padre de que el mensaje de Jesús habrá de llegar a todos los pueblos, habrá de llegar a todas las naciones, y ciertamente serán los más alejados, los últimos en ser llamados, como dirá en otro momento, en otra parábola Jesús, los últimos en ser llamados serán los primeros en reconocer y acercarse, antes que los mismos judíos, antes que los mismos descendientes, diríamos, de Abraham en la sangre. Sabemos, como nos dice el Papa Benedicto XVI, que todos los creyentes
al recibir el bautismo y ser incorporados a Cristo, somos también pueblo semita, espiritualmente, místicamente. Somos judíos, somos estos parientes de Jesús. Por eso San Pablo dirá en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 3, dice, la nueva circuncisión somos nosotros, es decir, el nuevo Israel, dice otras traducciones, el nuevo pueblo de Dios, somos nosotros. Israel quedó hecho a un lado. No podemos decir totalmente rechazado, porque el mismo Pablo nos va a decir que el pueblo de Israel deberá llegar al momento en que se convertirá, y este momento de conversión será verdaderamente una resurrección de muertos. Nos está diciendo prácticamente que será ya el fin de la historia. Pero ciertamente en este momento el reino, como dijo Jesús, se le fue quitado al pueblo judío y se entregó a un pueblo que también es semilla judía, es de semilla judía. Todos los 12 apóstoles, los primeros cristianos, pues eran judíos. Pero en el momento en el que se empieza a dar el testimonio en Judea, como dice Jesús, primero en Judea, después en Samaria, después en Antioquía, en el resto del mundo, ¿verdad? Hasta los rincones de la tierra. Entonces, estos nuevos discípulos que vendrán de todas las naciones también serán cuerpo de Cristo, también serán hijos de Abraham, pero en esta adopción que nos llega por el bautismo. Algunas mujeres contemplaban la escena desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé. Fíjense, aquí menciona, ya lo habíamos visto antes, cuando hablábamos sobre esta situación en el Evangelio de San Mateo, de la cuestión de los hermanos de Jesús, se hablaban del tal José, se hablaban de Santiago, etcétera, Judas. Y aquí nos dice que entre las mujeres que estaban con María, ¿verdad?, estaba María Magdalena, María, madre de Santiago el menor y de José. No dice la madre de Jesús, no, dice madre de Santiago el menor y José, ¿verdad? Por eso sabíamos que se trata de otra María, que no son hijos directos de sangre de María Santísima. Y Salomé, que sabemos por otro relato, por otro evangelio, nos dice que esta mujer Salomé era la madre de los Zebedeos, es decir, la madre de Santiago y Juan. Entonces Juan estaba allí con su mamá, estaba con la Virgen María, pero también estaba la mamá de Juan. Interesante, ¿verdad? Muchas veces como que a esa parte del cuadro no lo tenemos bien claro, no lo tenemos bien completo, pero también estaba la mamá de Juan. Muchos dicen, bueno, Juan el joven que está con María y la acompaña y no tiene miedo de estar allí y todo esto. Bueno, efectivamente, no le vamos a quitar ningún mérito a Juan de poder estar allí. Pero también estaba la madre de Juan y la madre y también de Santiago, su hermano, por supuesto, Salomé, la mujer de Zebedeo. Bien, también estaba allí. O sea, que habían seguido a Jesús y lo habían asistido cuando estaba en Galilea. Entonces, ellas eran del grupo de mujeres que apoyaban y acompañaban a Jesús con sus propios bienes, ¿verdad?, con sus propios recursos. Había además otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Es decir, las mujeres siempre en primer lugar, en primera fila, no podemos quitarle este mérito a la mujer. Y también nos está hablando un poquito aquí de cómo la mujer será, digamos, punta de fidelidad al plan de Dios, punta de fidelidad, de obediencia, de permanencia, de perseverancia, como lo han sido las mujeres con esta beta especialísima para la espiritualidad, que supera por mucho, ¿verdad?, a la capacidad o a la disposición que tenemos los varones a lo largo de la historia para hacernos presentes en la iglesia, concretamente en la liturgia y en los actos litúrgicos, ¿verdad? Por muchísimos años se ha dicho, ¿verdad?, esta visión machista de decir, bueno, eso es cosa de mujeres, ¿verdad? La religión es cosa de niños y mujeres, ¿verdad? Los machos, los hombres acá hechos y derechos, no necesitamos eso. Una soberbia diabólica, ciertamente.
Pero nos recuerda esta cuestión de la fidelidad de las mujeres y la presencia de las mujeres. Claro que también hay discípulos varones, ¿verdad? Sí lo sabía, pero las mujeres superan en número, ¿verdad? Digo, es evidente, lo vemos ahora todavía. Las mujeres siempre superan en número en esta presencia, en los momentos fuertes, ¿verdad? Espirituales fuertes. En esos momentos de oración, de encuentro con el Señor. Las mujeres nos llevan una delantera que no podemos negar, es evidente, ¿verdad? Hay que reconocerla, aceptarla, alabarla, hay que agradecerla, ¿verdad? Porque ciertamente, gracias a esa beta, ¿verdad?, espiritual que tienen las mujeres, particularmente las mamás, es que muchos de nosotros hemos recibido la fe por nuestras mamás o por nuestras abuelas, ¿verdad? O por las mujeres mayores que se encargaron de nosotros cuando éramos pequeños. Muchas de ellas, para la gran mayoría de nosotros, fueron ellas las que se preocuparon de hacernos nacer a la fe, de conocer las devociones, la oración, la cercanía con Dios, todo esto, el amor de Dios. Pues bien, había muchas mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Al caer la tarde, como era la preparación de la Pascua, es decir, la víspera del sábado, nos dice Juan que ese sábado era un día muy solemne. ¿Por qué era solemne? Bueno, pues porque sabemos que la Pascua era el día 14 de Nisan, como nos dice el Antiguo Testamento, pero como tenía que caer el 14 de Nisan, bueno, pues era según la fecha. Pero en ese año, además, el Shabbat, que era otro día muy solemne de descanso, coincidía con el 14 de Nisan. Entonces, esto es importante también conocerlo, entenderlo, ¿verdad? Por eso dice que era un día muy especial. Esta Pascua era una Pascua muy solemne, de manera especial, porque coincidía en el descanso del Shabbat con la fiesta de la Pascua. Dice, llegó José de Arimatea, que era miembro distinguido del Consejo de Ancianos, o sea, él estaba en el Sanedrín, y que esperaba el reino de Dios, y tuvo el valor de presentarse a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto, y es que a los que estaban ajusticiados en la cruz se los dejaban varios días hasta que morían, ciertamente, pues de hambre, de asfixia, todo esto, ¿no? Todos estos males combinados, todas estas torturas. Pero les tomaba mucho más tiempo, aguantaban todavía 2-3 días. Sin embargo, Jesús, como ya sabemos, que requirió de la ayuda del cirineo, ya iba muy lastimado, iba muy mal y murió a las 3 de la tarde, como ya sabemos. Pero a Pilato le extrañó, quizá no le había quedado muy claro todo el daño, cómo lastimaron al Señor con el flagelo, ¿verdad? Con la flagelación y con todo lo demás que le hicieron. Pilato se extrañó de que hubiera muerto tan pronto y llamando al oficial romano, le preguntó si había muerto ya. Informado por el oficial romano, entregó el cadáver a José. Este compró una sábana, lo bajó, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro excavado en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. O sea, estas mujeres que estaban al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, y la mamá de Santiago y Juan, estas dos se quedaron hasta el meritito final para ver dónde ponían el cuerpo de Jesús. Y bien, hasta aquí vemos una vez más que las mujeres tienen esa perseverancia, esa persistencia, ese amor que le tenían María Magdalena y María, la madre de José y de Santiago, el menor, que eran parientes de Jesús, eran primos de Jesús, ¿verdad? Y entonces, bueno, nos dice aquí que ellas se quedaron hasta el final, hasta el momento en el que pusieron a Jesús en el sepulcro y lo taparon con una piedra. Gracias, Señor, por este capítulo 15 en el que nos muestras tu amor, nos muestras cómo esperas de nosotros también una respuesta para decirte sí
y ayudarte a cargar la cruz de tantos hermanos, no solamente la nuestra, sino también ayudar a otros que sufren más, que padecen más, que verdaderamente están pasándola muy, muy difícil y que nos recuerdan a este Jesús condenado a muerte, que carga su cruz apoyado, ayudado por el cirineo. Tú nos llamas, Señor, a ser cirineos de nuestros hermanos más vulnerables, los que más sufren. Gracias, Señor, por tu amor, porque no solamente nos llamas a esto, sino que nos das tu gracia para que lo podamos hacer. Gracias, Padre Celestial, gracias por tanto amor. Ayúdanos, Señor, a comprender la importancia de tu amor, de este sufrimiento amoroso, de este sufrimiento redentor con el que tú nos das la vida eterna y abres las puertas del cielo para nosotros, rasgando las cortinas, la barrera que nos separaba del lugar santísimo, del cielo. Tú, Señor, con tu muerte lo hiciste posible. Tú con tu muerte abriste las puertas del cielo al reconciliarnos con el Padre. Bendito y alabado seas, Señor. No tenemos palabras suficientes para alabarte, para agradecerte, para demostrarte, Señor, nuestro agradecimiento. Y sabemos que lo comprendemos todavía muy poco, que sabemos y entendemos muy poco, y todavía nos quedamos muy lejos de comprender. Pero es por tu Espíritu Santo, Señor, que nos capacitas para vivir verdaderamente en la voluntad del Padre, como lo haces tú. Bendito y alabado seas. A ti la gracia, el poder, la alabanza, la adoración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.